Señor, queremos rendir toda nuestra vida a ti. Señor, queremos que tú hagas tu obra en nosotros. Queremos, Señor, que los cielos se sigan abriendo a nuestras vidas para cada día entender y ver una dimensión aún mucho más profunda de tu carácter, de tu persona, de tu realidad en nosotros. Padre, en este hermoso día de fiesta, de celebración, queremos abrir nuestro espíritu delante de ti, para recibir, Señor, de ese toque de tu palabra, de aquella palabra que no vuelve vacía, de aquella palabra que hace lo que tú quieres hacer. Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Queremos oír tu dulce voz rompiendo el silencio en nuestro ser, quebrando nuestros argumentos, derribando, Padre Celestial, nuestros sistemas de creencia. Señor, poniendo, Padre Celestial, por tierra nuestras fortalezas. Reconocemos, Señor, que las armas de nuestra milicia no pueden ser carnales. Tienen que ser poderosas en ti para poder destruir, Señor, estas fortalezas y poder renovar nuestro entendimiento, para no conformarnos a este siglo, para no conformarnos, Señor, a las creencias de este mundo. Necesitamos de este espíritu que nos lleva a toda verdad. Necesitamos de este espíritu que nos enseña todas las cosas. Necesitamos de este espíritu, Señor, que nos corrige, que nos redarguye, que nos consuela, que nos exhorta. Señor, necesitamos de ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Cielos y tierras podrán pasar, pero tu palabra nunca, nunca pasará. Señor, gracias por este día de fiesta. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así paraditos como están, quiero que abra su Biblia. Y qué bueno que va a abrir su Biblia, ¿no? No va a abrir el libro de Mormón, ni el Corán. Va a abrir su Biblia. No sé si usted sabe, yo durante muchos años abrí el libro de Mormón. Pero esa es otra historia. Quiero que abra su Biblia allí en el libro de los Salmos. Salmo 142, versículos 6 y 7. Salmo 142, versículo 6 y 7. Aleluya. Los niños ya están en la fiesta, ¿no? Nosotros por ahora seguimos pensando en el espíritu. Todavía no en la carne. Amén. Ok. No digo por si haga. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Quién está diciendo esto? Observe por ahí, no sé, quizá un poquito más arriba, puede decirnos quién nos dice. Nos dice David. Ojo que no todos los salmos, como algunos piensan, fue escrito por David. Pero este salmo sí fue escrito por David. Quiero que tomen asiento. ¿Por qué quería citarles este pasaje? Porque yo me he puesto a pensar, y en estos 3 días hemos estado como queriendo darle una dirección a los 3 días de mensaje, ¿no? Hemos estado allí en la cueva de Adulam, ¿cierto? El día de ayer estuvimos viendo un poquito la condición de los afligidos, de los necesitados, de los endeudados, que cuando dije que levantaran la mano los endeudados ayer, varios hermanos levantaron su mano, ¿no? Y yo me puse a pensar cuál es el misterio, cuál es el secreto de la vida de David. ¿Dónde está esto que hacía que David de una u otra manera tenía personas a su alrededor, como dice aquí este mismo salmo que dice: me rodearán ¿quiénes? Los justos. Pero ¿quiénes fueron los que llegaron allí a la cueva de Adulam? Los afligidos.
los pobres, los que estaban bajo persecución. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver esto con la justicia? Uy, si habláramos del tema de la justicia, podríamos tratar todo el libro de Romanos, pero no tenemos tiempo, porque la justicia es tan difícil de entenderla para los hombres. ¿Alguna vez tú viviste alguna injusticia? ¿O sentiste que fueron injustos contigo? ¿Cómo uno siente su espíritu cuando tú tienes la sensación de que viviste una injusticia? Oprimido. ¿Pero qué más? Yo creo que el uruguayo no se siente tan oprimido. Enojado. Eso es más uruguayo. ¿Ya? Ira, enojo. ¿Tá? Yo escucho más en esta cultura que en mi cultura chilena. Aunque es lo mismo, no solo que el chileno es más para adentro. Pero el uruguayo siempre usa esta palabra. Esto es injusto. Esto no puede ser así. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué tenía que pasar esto? Y te nace una palabra que yo aprendí acá, bronca. ¡Ay, qué bronca que tengo! Y para personas que venimos de otras culturas, a veces suena así como medio fuertecito para nosotros. Un día estaba recién visitando el país, estábamos en un evangelismo en Tacuarembó. Y había un montón de gente tremendo allí, un mover del Espíritu Santo. Y a una líder de nuestro grupo la vi discutiendo con una persona que estaba evangelizando. Pero discutían, y ella levantaba la mano y la otra también levantaba la mano. Y dije, ¿estas se van a agarrar? Y yo me acerco para tratar de calmar los ánimos. Yo le dije, pero querida, no es para estarse peleando. Ellas paran, me miran y se largan a reír. Y yo me quedé, ¿pero qué pasó acá? Y me dice, no, estamos conversando. Bueno, fue mi primera experiencia transculturales con Uruguay, ¿no? Y estamos conversando. Ese temita, al principio me costó un poco entenderlo. Porque hay un alto sentido de justicia en esta nación. Pero nosotros vemos en este pasaje, dice, me rodearán los justos. Y David, de una u otra manera, si tú miras, la gente que se hacía rodear él, no era gente justa. Era gente que tenía muchos problemas. Era gente que tenía muchas dificultades y luchaba con la justicia. De hecho, si tú lees la historia en el libro de Reyes o en el libro de Samuel, vas a descubrir que toda esa gente que le rodeó a él no era gente muy santa. No era gente muy buena. Aún sus propios generales hicieron cosas que no estaban bien. Sin embargo, con los ojos de Dios, David, en medio de la aflicción, está viendo que es rodeado por justos. Mi pregunta es, ¿qué hacía que esta gente fuera fiel a David? ¿Qué hacía que esta gente, aún ya siendo un hombre anciano, y habiendo cometido muchos errores, cuando se levanta a su hijo, uno de sus hijos, en contra de él, aún así ellos le siguen? Porque podrían haberse rebelado y haber dicho, bueno, aquí dejamos a David. Y nada, siguen en procesión y van abandonando Jerusalén, ¿cierto? Porque Absalón viene para tomar la ciudad. ¿Por qué le siguen? ¿Qué veían en él? Y quizás al mirar este canto, podemos quizás tener una lucecita de la inspiración que había en David. Este salmo lo pudo haber compuesto en 2 lugares. No sabemos en cuál, pero existen 2 lugares solo donde se conoce que él estaba en una cueva. Una es Adulam, que era lo que veníamos hablando el primer día. Y la otra es Engadi. Pero en ambas está en el mismo contexto. Está en un contexto de persecución. Está en un contexto de angustia. En la segunda tuvo a Saúl en sus manos. Dice que ya Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. No sé si usted sabrá qué significa que fue a cubrir sus pies. ¿Cuántos saben lo que significa cubrir? No saben, ¿no? Bueno, cubrir sus... No, hermano, no fue a dormir. En aquel tiempo no existían los baños que hoy en día tenemos, donde se tira la cadena y se va todo. Y ellos usaban túnicas.
¿ya? Y muchas veces bajaban su túnica, cubrían sus pies, pero era para... No se imagine nada, por favor. Y en medio de todo ese olor, David le corta un pedacito a Saúl, pero sintió una convicción de pecado. Increíble, qué corazón tenía. Y nosotros podemos ver que había algo, cierto, que la gente veía en él. Yo creo que él, ya sea en Adulam, ya sea en Engadi, él tomaba el arpa, porque ya desde muy niño él cantaba. Desde muy niño él componía canciones. Desde muy niño se le conoce, cierto, como esta persona que tenía una devoción diferente. No sabemos, porque no dice la Biblia cómo nació esta devoción en David. Solo le conocemos como un pastor de ovejas, cierto, componiendo cánticos, cierto, con su arpa al santo de los santos, y vemos, cierto, grabado, plasmado en las escrituras y especialmente en los salmos, cierto, su pasión y su devoción por Dios. Si tú miras, por ejemplo, ya por allá por Segunda de Samuel, si me lo encuentro, ¿no? Y si no, tarea para la casa. Por allá por 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Dice de la siguiente manera: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. ¿El quién? El dulce cantor de Israel. Había algo en él que era, sin lugar a duda, marcaba la diferencia de muchas otras personas. Era una persona que en medio de la necesidad, era una persona que en medio de su enfermedad, era una persona que en medio de sus problemas, era una persona que en medio de sus conflictos tomaba siempre una decisión. Y aún en medio de su pecado, él tomaba una decisión. Y la decisión era buscar la presencia de Dios. Era tan fuerte en él, ya, que cuando él guardaba silencio frente al pecado, él decía en uno de sus salmos: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dando a entender que el poder de Dios, como Jeremías, ¿no? Cuando Jeremías se pone a pelear, bueno, en un parcito de versículos Jeremías pelea con Dios. Bueno, no en un parcito, en varios. Y pelea y dice: yo no me voy a hablar más de tu palabra, porque cada vez que yo hablo de tu palabra me afrenta a mi vida. O sea, tengo problemas. Cada vez que quiero consagrarme a ti, hablar, ser obediente a ti, se me levanta la oposición. Así que no voy a predicar más, no voy a hablar más de ti. Y dice que el mismo Jeremías, que había un fuego en su interior, trató de resistirlo y no pudo. Más fuerte fuiste tú que yo. Y yo creo que algo de esto había en David. David tenía esta capacidad de no sujetar su vida a las circunstancias emocionales. Porque si él sujetaba su vida a las circunstancias emocionales, él terminaba destruido. Y mucha gente sujeta su vida a las circunstancias emocionales, como veíamos el día de ayer, a las circunstancias económicas. Y pierde muchos privilegios, pierde muchas cosas que son realmente verdaderas. Aun cuando él comete este tremendo y gigantesco pecado, ya un asesino intelectual, ¿cierto? Un adúltero, un mentiroso, y podríamos sumarle pecado a David. Tengo un pastor amigo que contabilizó más de 60 pecados de David. Y yo le dije: cuando llegues allá arriba, David va a tener una conversación seria contigo. ¿Ya? Andar contando los pecados de David. Y él aún en esa condición, él clama y grita al Señor en uno de sus salmos: Señor, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu.
Él todo lo llevaba a esta devoción, estas oraciones que se transformaban en diferentes cánticos. Yo creo que esta gente, de una u otra manera, cierto, veían en él esta gracia, algo sobrenatural. Mientras el ejército, los enemigos de David lo perseguían, cierto, lo querían alcanzar, él entraba en las cuevas allí en Engadi y él tomaba el arpa y ponía a cantar. Y estos guerreros que querían derramar sangre, ya estamos, vamos a matarlo, vamos a destruirlo. Él les acariciaba el corazón como diciendo, tranquilo, vamos a adorar al Señor, vamos a levantar nuestra mirada a Jesús o a Dios en aquel tiempo, ¿no? Dando a entender que para David lo más importante era la presencia de Dios en medio de todas las circunstancias. Dios lo estaba preparando allí en esas cuevas. Pero a través de la adoración Dios estaba levantando un ejército. Y esto es como contraste, un contraste que yo he meditado mucho en él, ¿no? A través de la adoración Él levantaba un ejército. Y fíjese lo que dice el capítulo de 2 Samuel, también ahí mismo en 2 de Samuel, a ver si lo encuentro. Capítulo 23, versículo 13. Ahí está. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David. ¿Dónde? En la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Refaín. ¿Sabes quién eran estos 30? Y estos 3 eran jefes de estos 30. Eran los valientes de David. Eran hombres guerreros. Eran hombres que, como veíamos el primer día, derribaban gigantes como Jonatán, el sobrino. Eran hombres, cierto, que podían presentársele estos gigantes y esto a uno se le pegó la espada a la mano de tanto matar gente, cortar cabeza. Y aquí es donde está el contraste, ¿no? Cuando yo pienso en un poeta, cuando yo pienso en un artista, ¿qué se me viene a la mente? Yo inmediatamente pienso en alguien suavecito. No sé, en mi forma de ver, ¿no? En alguien que canta, ¿no? Mira las flores, mira el mar y canta, ¿no? Oh, flores hermosas que despliegan sus colores en este paisaje hermoso, ¿no? Y el tipo o la persona o la mujer escribiendo, ¿no? Estoy leyendo una autora que me gusta mucho, una escritora de novelas, y ella hace unas descripciones espectaculares. Me encanta cómo escribe ella, ¿no? Y yo me imagino ese tipo de persona, pero no me imagino a David. A David, imagínate, cortando cabezas, ¿no? ¿Cuántos vieron 300? No sé si alguien ve películas por ahí, ¿ya? O Corazón Valiente, una película de esas de hombres. Y llega, y cierto, se cortan cabezas. Cámara lenta de nuevo, no efectos especiales. Y saca, ¿no? Y salta la sangre. Y mancha a David, ¿no? En la guerra. Y llega cansado y se pone a escribir así manchado de sangre. Te alabo, Jehová, fortaleza mía, Dios mío, en quien confiaré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y me parece increíble, pero increíble este contraste de poder ver, cierto, a un dulce, que suena como extraño en el siglo XXI, al dulce cantor de Israel. ¿Suena o no suena raro? Sí, no seamos. Que después, vamos a pelear. Fue tanto que cuando quiso, cierto, construir el templo, Dios le da la razón por la cual él no va a construir el templo. Y la razón fue clarita. ¿Por qué Dios le dice que no va a construir el templo?
porque había derramado mucha sangre. Uno se ve la parte romántica de la Biblia, pero si estrujaran la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, sale toneladas de sangre. Esta contraste de levantar guerreros, de levantar valientes, de levantar personas que tienen estas dos cosas: la capacidad de adorar y alabar y decir: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, ¿ya? Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me levantará, ¿ya? Y Él me guiará mucho más allá de la muerte, ¿ya? O el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta capacidad de reconocer a Dios en medio de todas las situaciones, pero a la vez estar con la espada en la mano para enfrentar a los enemigos, para poder decir: este es mi Dios y yo voy a ir adelante, yo voy a ser un conquistador, yo voy a pelear, yo voy a poseer la herencia. Queridos, yo llevo trabajando muchos años en el área de la sanidad interior y de la liberación. Quienes me conocen lo saben, muchos años llevo trabajando en esto, pero yo he visto un defecto en estos tiempos. No sé si es un defecto o un error que hay que corregir. Muchas veces nos hemos centrado tanto en la sanidad interior, tanto en la liberación, tanto en que pobrecito, que sanidad, que el Señor te ministra, que te ama, que nenei, na, ya, ay sí, Dios te perdona tu pecado, Dios te ama, Dios te quiere, fuiste abusada y todo lo que... ¿Te acuerdas de la mujer adúltera ayer? Y pobrecito, y Dios te va a amar, y Dios te va a... Ay, gracias. Y llegan a la iglesia como... y si cometen un pecado... Y yo le digo a la gente: hay que parar con eso, porque la sanidad no es para siempre. No es para siempre estar recibiendo sanidad y sanidad y sanidad. O si no, le quitamos valor a la cruz de Cristo. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Le quitamos valor al poder de su sangre. Entonces tiene que haber un tiempo en esta cueva, tiene que haber un momento en esta cueva donde nosotros vamos a salir, ¿ya? ¿Pero para qué? Para pelear, para conquistar, para ir adelante. Adoramos al Rey de Reyes, alabamos al Santo de los Santos, decimos: tú eres el Dios Todopoderoso. Pero con nuestro Dios vamos a asaltar muros, vamos a heredar, vamos a conquistar lugares asolados, vamos a derribar a nuestros enemigos, vamos a derribar a nuestros gigantes. Como una hermana me decía esta mañana, me derribaban el gigante y después llegaba a la casa y edificaba de nuevo el gigante. Bueno, no hablo mucho de eso porque eso está muy en contexto de Rivera. Entonces, no es para siempre. Estos hombres que llegaron, cierto, dolidos, angustiados del alma, son los mismos que después se transformaron como estos tres, cierto, que llegaron a ser jefes de ejércitos. Estos estaban dolidos, estaban heridos, estaban endeudados, pero no para siempre estuvieron en esa condición. Después se transformaron en guerreros, fueron jefes ya y podían conquistar ejércitos. Y esta es la gracia de la iglesia. Esto es lo maravilloso de la iglesia. Llegó un chico a nuestro ministerio. Cuando lo vi, era una mujer. Cosa que sucede frecuentemente hoy. Durante muchos años, a los 12 años, salió de su casa para vivir una vida de mujer. Fue peluquero, tuvo 2 relaciones matrimoniales homosexuales. El hombre vivió toda su vida así, vivía como mujer, casi se vestía como mujer, hasta que un día el Espíritu Santo lo tocó. Y en un momento él se convierte y toma la decisión de cambiar su vida. Llega a un ministerio por allá, por Ecuador, que trabaja en esta área, y de Ecuador se fue a Chile a tomar un curso con nosotros. Ya Dios había hecho algo, pero todavía tenía guerras en su corazón. Vivimos un proceso de 8 años
más o menos, de restauración. No era fácil. No era fácil. Un día llega y me dice: Daniel, el Señor me dice que tengo que jugar fútbol. Yo dice: pero eso es carnal, ¿cómo jugar fútbol? Pero para una persona como él, jugar fútbol era convertirse en hombre. Y empezó a jugar fútbol. Un día llego yo, porque él cortaba el pelo, ¿no? Y con un estilista de primer nivel. Y me estoy cortando el pelo y miro para el lado y miro una revista. Y las mismas chicas del ministerio le pasaban revistas. Claro, él, un tipo espectacular, hacía unos maquillajes, y a las hermanas, para que hagan milagros, les encantan personas así. Y yo le empecé a decir a las chicas: por favor, está bien, desarrollemos ese don, ese talento, pero tratemos de que hable un poquito más ronquito. Entonces yo le dije a él: vas a dejar esa revista. Claro, te vas a capacitar, ya, pero tu prioridad es la palabra de Dios. Y él hacía caso. Un día le dije: ponte un lápiz en la boca, porque a mí me habían enseñado esto en una clase de, creo que era homilética. Ponte un lápiz en la boca para poder modular bien, para hablar bien las palabras. Y él lo hacía. Todo lo que yo le decía, él lo hacía. Hace 3 años atrás conoció a una chica. Uy, qué guerra. Una guerra tremenda. La mujer no, para nada. Y un día el Señor le dice a esta mujer: ese es el hombre que tengo para ti. Hombre. Ella se casa con él. Tienen una hermosa bebé. Hoy en día este hombre tiene un ministerio internacional. Ha ido por los mismos lugares donde él fue restaurado, restaurando personas. Estamos planificando levantar un ministerio con orientación en esta área en Montevideo. Y hoy en día tú lo ves, hermano. Bueno, tiene algunas cositas todavía, pero tú lo ves. Es un hombre restaurado. Es un guerrero. Es un evangelista. Es un hombre que va a la calle y habla del amor de Jesús. Es un hombre que realmente está derribando gigantes. Es un hombre que ha peleado contra la vida. Le dio vuelta la mano a la vida. Porque yo creo que la cueva de Adulam no es para siempre. Son procesos que nosotros tenemos que vivir. Y entre más nosotros crecemos en la fe en Dios, tu vida tiene sentido. Mira, te explico. La iglesia no es un fin, es un medio. Los estudios no son un fin, son un medio. Las predicaciones no son un fin. El fin no es que tú vengas a la iglesia. El fin es que tú tengas un encuentro personal con Dios. Que tú puedas crecer con Él. Y que toda tu vida esté centrada en Dios. Que toda tu existencia, desde que te levantas a que te acuestes y aún durante la noche, tu vida sea con Dios. Conocerlo, enamorarte de Él, apasionarte con Él. ¿Por qué? Porque Dios te entrega una tierra, Dios te entrega una herencia, Dios te prepara para ser conquistadores. Dios levanta una generación, ¿cierto? Saca una generación esclava de Egipto para levantar una nueva generación de guerreros a través de esos esclavos. Aunque no fueron ellos los que entraron, fue la nueva generación. Pero Dios siempre tiene en mente esto. Dios quiere hacer de ti algo grande. Y no pienso en tamaño, ¿no? Porque uno piensa en algo grande. Yo ya estoy perdido. Ni tampoco en un ministerio así súper, hiper, mega, archi, ta-ta-ta-tan. No, cuando yo pienso que la Biblia habla de cosas grandes y ocultas, está hablando de este misterio de la vida íntima con el Señor. Que allí en lo secreto, estando en un pozo, en una cárcel, Dios le revela a Jeremías ya que Israel sería restaurado también. Le lleva a comprar una heredad,
siendo que Jerusalén iba a ser destruido, no tenía sentido. Pero Dios hace estas cosas con nosotros. Y quiero ir finalizando con un pasaje que es muy, pero muy conocido, que es Josué 1:9. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Tenemos que tener cuidado con los pasajes conocidos, porque cuando se hacen muy conocidos dejamos de meditar en ellos, y no debemos dejar de meditar en ellos. Por ejemplo, Juan 3:16, cada vez se escuchan menos predicaciones con respecto a Juan 3:16, porque como es un pasaje muy conocido, pero tenemos que seguir predicando de Juan 3:16. Dice la palabra de Dios, mira que te mando. No es una sugerencia, es un mandato para Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Pensá en esto, en donde quiera que tú vayas. En el trabajo, en el liceo, en el hospital, estés donde estés. Dice que Él estará contigo. Pero tiene un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Esforzarse y ser valiente. Hay gente que quieren que Dios esté con ellos, pero no se esfuerzan. Hay gente que me dice, yo no leo la Biblia porque no entiendo nada. Pero ¿cómo la vas a entender? Menos la vas a entender si ni siquiera inviertes tiempo en leer la Biblia. Yo recuerdo que las 2 primeras veces que leí la Biblia completa no entendía absolutamente nada. Pero nada, hermano. Yo en mi segunda lectura estaba en el libro de Daniel y de pronto yo reaccioné y me di cuenta que no había entendido nada. No sé si a usted le pasó alguna vez eso. Leíste y después te diste cuenta, pero no entiendo nada. Y allí empezaba a hablar de las guampas y esas cosas ahí en el libro de Daniel. Y yo dije, Dios, me puse a llorar ese día y le dije, Dios, pero ¿para qué escribes cosas tan difíciles de entender? ¿Para qué escribes cosas que yo no entiendo? Y Dios me habló ese día. Y Dios me dice, Daniel, llegará el día que tú llegarás a ser un maestro de la Biblia. Y tú enseñarás en muchos países. En aquel tiempo yo me reí. Dije, este Dios está como... Apenas llegué a pasar mis estudios. Apenas llegué a hacer estas cosas. Pero me di cuenta que a pesar de no haber entendido, yo tenía que seguir esforzándome. Estuve 10 años en un curso bíblico. ¿Te das cuenta que cuando a uno no le va bien tiene que volver a hacer el curso? ¿Y volver a hacerlo? Bueno, yo estuve 10 años haciendo el mismo curso. Medio durito de cabeza, hermano. Pero vale la pena. Vale la pena. Yo recuerdo que uno de nuestros maestros, mientras enseñaba, nos decía, mira, si tú tomas solo un libro de la Biblia, uno solo, y te obsesionas y lo estudias, tú puedes llegar a ser maestro. ¿Y usted sabe que hay libros que tienen menos de una página? ¿Sabía usted eso? Si tú lees Filemón, hermano, tú llegas y le puedes decir a la gente, me he leído un libro de la Biblia. Claro. No tienes para qué decirle, ¿no? Ellos pueden pensar, Génesis, 50 capítulos. Entonces, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Allí están los menesterosos, allí están los endeudados, allí están los que tienen problemas, pero no es para siempre. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente para entrar y poseer. No tienes que seguir viviendo la vida que siempre viviste. No tienes que seguir creyendo que tu vida para siempre es así. No tienes que seguir creyendo que tú vas a vivir toda tu vida peleando por unos miserables pesos. No tienes que seguir pensando que toda tu vida tiene que ser en ese destino.
Si tú encomiendas tu vida al Señor, Dios tiene un destino para ti. Y cada momento del día se puede transformar en un momento histórico para ti, en un momento impactante para ti. Aún tu vida doméstica, allá para aquellas que están en la casa, se puede transformar en un momento clave. Conocí a una dueña de hogar. Esa mujer era tremenda y no tenía, te prometo, yo me sentía grande delante de ella. Era de este tamaño. Me encantaba estar al lado de ella. Me sentía como bien. La quería, era una verdadera profeta. Una mujer inspirada por Dios. Un día yo le voy a visitar, porque estaba en cama. Voy a visitarle, yo había viajado ese día y me cuenta un amigo que ella estaba enfermita y voy y la visito, ¿no? Y cuando yo me pongo a orar, típica oración, Señor, bendícela, ayúdala, si es posible, tal vez, quizás sánala. Y toda esa oración de fe que uno tiene, ¿no? Y de pronto yo abro los ojos y me está mirando. Y cuando me mira, los pelos se me pusieron de punta y me dice, no te he dicho, siervo, porque en aquella época era siervo, ¿no? No te he dicho, siervo, que tienes que orar antes de salir. Yo la quedé mirando y quedé helado. No le había contado nada a ella, pero yo había viajado de una ciudad a otra ciudad, venía en un tren y el tren se accidentó. Estuvo a punto de quemarse el tren y yo estaba allí adentro. Cuando salí, por misericordia, sobreviví. Y la mujer me estaba mirando a los ojos y parecía que ella sabía todo lo que me había acontecido. Y terminó ella orando y yo terminé llorando con los mocos colgando. No es una mujer de grandes estadios. Es una mujer quizás que la historia mucha gente no le va a conocer. Es una mujer de la casa, una cocinera. Pero esa mujer marcó mi vida allí en su casa, porque yo sabía que esa mujer tenía una intimidad con Dios. Fue ella la que un día me dice, tú vas a ir y no vas a volver. Y yo pongo en ti esto y esto y esto, y harás esto y esto y esto. Han pasado 23 años de lo que esa mujer me habló. Una ancianita. Y todas esas cosas, queridos, todas se han cumplido. Y yo puedo creer que cuando una persona se esfuerza para tener una intimidad con Dios, Dios te saca del espíritu de angustia. Dios te saca de las deudas. Y Dios te hace una persona esforzada y una persona valiente. Nos ponemos de pie, iglesia. Al celebrar estos 25 años, ya ni sabemos si son 25 o 40, pero 25, ¿no? Desde las actas, vamos a contar desde las actas. 25 años. Estamos en nuestras bodas de plata. De plata, ¿no? 25 años. Y yo creo que este es el regalo más precioso que Dios puede darnos, es de entrar en una nueva etapa. Cuando la hermana decía levanten la mano los que se convirtieron en este ministerio, el mismo pastor levantó la mano, hermano. Y eso es tremendo. Eso es que ha producido frutos. Frutos bonitos. Y yo sigo insistiendo, no sé, hay que derribar esto. Yo tengo la sensación que ya es tiempo. Da pasos de fe. Va a llegar gente nueva. ¿Te acuerdas de la adúltera ayer? ¿Estamos dispuestos o no? Amén. Porque entramos en una nueva etapa. Y usted tiene que entrar. Y todos ustedes tienen que entrar en esta etapa. Si estás buscando sentido a tu vida, hay tanto en esta cueva de Adulam. Hay tanto para hacer. Y en la sencillez, pero con el esfuerzo y la valentía que viene del Espíritu, vas a ver tantas vidas transformadas. Cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí estoy dispuesto.